Buenas tardes, hermanos, les saludamos hoy día 1 de julio de 2020 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que sus vidas estén gozando de plenitud. Y les saludamos a través de los versículos 16 al 18 de Juan. Juan 1, 16, 17 y 18. Y vamos a leer allí estos versículos que nos dicen, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Damos gracias a Dios porque estamos un miércoles más para llevar la palabra de Dios a su hogar, allí en el cual esperamos que usted esté en plena comunión con el Señor, con su Biblia allí para poder buscar, para poder indagar, para poder revisar, repasar, escudriñar lo que Dios quiere decirnos también en esta tarde. Y no podemos dejar de decir que nos sentimos realmente muy gozosos porque este pasado domingo pudimos congregarnos para alabar al Señor, para adorar su nombre, para confraternizar los unos con los otros allí desde la distancia, pero muy contentos en volver a ver a nuestros hermanos. Y esperamos que haya sido de mucha bendición y mucho gozo también para usted. Y también para aquellas personas que nos vieron conectados a través de las redes sociales en esta transmisión que nosotros pudimos hacer también. Así que, si no hay ningún tipo de inconvenientes o alguna orientación diferente del gobierno, que espero que no haya ninguna, seguiremos reuniéndonos también los domingos a las 11:30 de la mañana. Así que le esperamos aquí como cada domingo. En cuestiones de anuncios también en nuestra iglesia debemos seguir orando los unos por los otros. Tenemos que seguir orando por nuestra iglesia. Recuerde en sus oraciones orar por nuestra iglesia, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por todas las posibles actividades que tendremos en lo adelante, en el futuro, por los proyectos también que tenemos en nuestra iglesia y también por los enfermos. Espero que no nos olvidemos tampoco del calendario de oración que nosotros hicimos a principios de año, y aunque estamos a mitad de año, recuerden que el calendario es para el año completo, ¿verdad? Así que estaremos orando por cada uno de estos aspectos que tenemos allí en el mismo. También el próximo viernes específicamente estaremos en el culto de oración, estaremos dando la lista completa de los enfermos o de los enfermos que nosotros tenemos constancia que están enfermos, ¿verdad? No quiero dejar pasar por alto a nadie, así que si usted tiene algún enfermo en su casa o que conozca, por favor hágamelo llegar a través de un mensaje o una llamada. No quiero, como decía antes, dejar pasar por alto a la hermana Zenaida Elosegui, la cual en el día de hoy le hicieron un cateterismo y mañana posiblemente seguirán haciéndole exámenes y demás cosas para reparar cualquier tipo de órgano dañado que tenga. No sé si es con relación a alguna válvula de su organismo, de su corazón. Así que estaremos orando para que el Señor le dé sabiduría a los médicos, para que puedan trabajar de manera tal que la hermana Zenaida se pueda recuperar de una manera definitiva. Sin dejar de recordar, evidentemente, que Dios es el que tiene en sus manos el control absoluto de todas las cosas. Quiero decir, nosotros hemos visto muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y en la vida o en las vidas de muchas personas, de los demás. Y así también queremos que Dios actúe en esta hermana. Dios quiere la sanidad para nuestros cuerpos, también Dios lo quiere, y debemos pedir por sanidad para nuestra hermana Zenaida. También mencionar a la tía de Betty, allí en San Antonio, a Digna Martínez. Ella tiene 90 años y como sabemos también está bastante enferma, así que estaremos orando también por ella y sobre todo por Miriam, que está soportando toda esta carga familiar. Y de hecho está cumpliendo años hoy, sí, creo que es hoy que está cumpliendo años, así que un saludo para Miriam, que Dios la bendiga mucho, que Dios le dé mucha salud, mucho bienestar y que esté también en comunión con el Señor allí junto a su familia. Y como les decía, el próximo viernes estaremos dando la lista completa de todos los enfermos y los presentaremos delante de Dios también el viernes. Vamos a buscar allí y vamos a tener nuestras Biblias preparadas. Vamos a buscar en el libro de Mateo 16. No hemos terminado todavía con Mateo, así que estaremos allí. Mateo 16. El pasado miércoles
terminamos parte de nuestro estudio hablando de Mateo 16, el versículo 26. Mateo 16, 26. Donde el mismo Jesús preguntaba básicamente de qué vale al hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma. Y una de las cosas que nos muestra y nos mostraba aquí precisamente es lo inútil que son las riquezas si no tenemos a Dios con nosotros. Nos transmitía, nos dejaba allí, nos decía también que no hay absolutamente nada en este mundo que pueda calcular el precio de nuestras almas. Porque no hay ninguna obra, algo que podamos hacer, por muy grande, por muy prominente que sea, que podamos hacer para poder ganar nosotros nuestra salvación, porque ya Jesús lo hizo todo por nosotros. Jesús lo hizo todo por ti, lo hizo todo por mí. Y finalmente llegamos a estos últimos dos versículos del capítulo 16 de Mateo, que son los versículos 27 y 28. Vamos a leerlo. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vamos a orar. Señor y Padre que moras en los cielos y en nuestras vidas, estamos agradecidos, oh Dios, por tu presencia en nosotros. Estamos agradecidos, Padre, porque tú has hecho en nosotros una obra grandiosa, una obra de amor, Señor, y te damos gracias porque pertenecemos a la familia de Cristo. Y te pedimos en este momento de estudio de tu palabra, que tu abundante bendición sea derramada sobre cada uno de los hermanos que están escuchando en este momento y que están viendo. Te pedimos que les ayudes, oh Dios, y les prepares sus mentes y corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos que nos guíes, oh Dios, con tu Santo Espíritu para poder hablar tu palabra con denuedo y para poder hablar tu palabra con autoridad, que es la que ella marca. Te damos gracias por tu cuidado y por tus bendiciones en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sí, hermanos, aquí en este capítulo 16 de Mateo que estamos estudiando, finalmente Jesús afirma dos cosas. Y la primera, precisamente, es que Él regresará, de acuerdo a estos dos versículos que hemos leído aquí en este momento, regresará y dará la paga por la obra de cada cual. Dice el versículo 1, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hemos hablado en muchas ocasiones acerca de la fe y las obras, y hemos puntualizado también, de acuerdo a la Biblia, que lo que nos salva a nosotros precisamente es la fe, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que las obras no tengan importancia. Al contrario, de hecho, el mismo Jesús le da una importancia muy grande a esto, a las obras, ¿verdad? Ya que, como siempre decimos, las obras son el resultado de nuestra fe. Y de acuerdo a lo que nos dice Santiago, si leemos Santiago en su libro, relacionado precisamente con la fe y con las obras, si llegamos a compararlo en nuestra vida natural, es como si alguien, por ejemplo, tuviera muchas fuerzas y tuviera mucha disposición de trabajar, sin embargo nunca hace absolutamente nada. O sea, no podemos valorar su trabajo a menos que veamos algún trabajo o alguna obra realizada, terminada. ¿De qué te vale, por ejemplo, decir que eres carpintero, por decir algún oficio? ¿Cómo puedes demostrarlo? Bueno, pues haciendo una puerta, un closet, haciendo algunos trabajos de carpintería. Si, por ejemplo, alguien me dice que es albañil, ¿cómo yo puedo saber? ¿De qué manera yo puedo saber que realmente es albañil? Bueno, pues haciendo una construcción, poniendo un piso, poniendo paredes y que salga bien, por supuesto. Ahora, si tú dices que eres cristiano y tienes fe, ¿cómo yo puedo saberlo? ¿De qué manera podemos saberlo? ¿Cómo tú puedes demostrarlo? Bueno, pues lo sabemos a través de tus actitudes, es verdad, a través de tu integridad, a través de tu forma de vida, a través de tu entrega a Dios. Pero lo veremos más palpable, sería más evidente, sería mucho más objetivo a través de las obras que tú hagas. Y es cierto que delante de Dios nuestras obras, dice la palabra de Dios, que son como trapos de inmundicia, no nos sirven para ganar el cielo. Y fíjense, bajo esa perspectiva o bajo esa expectativa, entonces
¿cómo serán nuestras peores obras? Si nuestras mejores obras para Dios no sirven, no valen para el cielo, ¿cómo serán entonces nuestras peores obras? Sin embargo, hermanos, Cristo juzgará a este mundo de acuerdo a las obras que hayan hecho. Y dice también que recompensará también, de alguna manera que nosotros no sabemos, ese tipo de recompensa no sabemos cuál es, seguramente va a ser muy buena a aquellos que en toda su vida han realizado buenas obras, pero esas obras siempre que hayan sido impulsadas, esas obras siempre que hayan sido, podríamos decir, inspiradas o respaldadas con la fe. Porque hay muchas personas quizás que dan, ¿para qué? Para que otros vean que tú eres bueno. Y el Señor habla de eso un poco fuerte, ¿verdad? Que no se haga como para ganar, que las obras que hagamos nosotros no se haga para ganar recompensa en el Señor, sino que se hagan de forma genuina, que se haga de forma espontánea y que represente el estilo de vida que nos debe corresponder a nosotros como cristianos y que también Dios quiere acerca de cada uno de nosotros. Y que tengamos muy presente lo que nos dice el Señor allí en el Sermón del Monte, en Mateo 6:3. Fíjense, dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Hay otras versiones que en vez de decir cuando tú des limosna, nosotros sabemos lo que es una limosna, pero quizás esta manera de traducir este lenguaje es un poquito más claro. Nos dice, pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O hay otra versión que dice, cuando tú estés socorriendo o socorras al necesitado, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y esto, hermanos, ¿a qué nos llama? Esto nos llama a la discreción, porque lo que hacemos lo debemos hacer como para Dios y no como para los hombres. Y vemos también allí a través del ministerio de Jesús en la tierra, que una de las cosas que Jesús hizo precisamente fue que fustigó, que reprochó la actitud, ¿verdad?, de los fariseos. Y además también lo hizo con otras personas que no estaban cumpliendo con este requisito divino. Y en el capítulo 6 de Mateo, precisamente Jesús comienza hablando de este tema en cuestión. Vamos a ver qué nos dice Mateo 6 del 1 al 4 con relación a esto que estamos hablando de la limosna. Mateo 6 del 1 al 4. Doy tiempo para que usted lo pueda buscar allí. Mateo 6, 1 al 4. Y así nos dice. Tenemos que hacer lo que llamamos esgrima bíblico para poder buscar rápido y tenerlo allí, saber dónde está ubicado cada libro y poderlo tener allí. Vamos a ver si un día aquí en la iglesia podemos hacer alguna actividad y podemos ingresar. No sé si usted conoce el esgrima bíblico, ¿verdad? Que es todos con la Biblia cerrada, decimos un versículo y el primero que lo encuentre es el que gana. Bueno, vamos a tener que hacer eso para aprendernos un poquito más también los libros de la Biblia. Bueno, pues Mateo 6, 1 al 4 nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús dice claramente que aquí nos va a recompensar por ello. Y no es precisamente que estemos nosotros buscando recompensa a través de nuestras obras, no es eso. Porque el mismo apóstol Pablo en Filipenses 4:17 nos dice, no es que busque dádivas. Entonces Pablo no estaba buscando dádivas ni regalos de los hermanos. Él decía, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y nosotros realmente no es que estemos buscando recompensa del Señor, pero realmente el Señor nos va a recompensar por las buenas obras que nosotros hagamos en este mundo. Y más adelante el apóstol Pablo también nos dice que Dios es quien suple a nuestras vidas. Y lo dice en este próximo versículo que vamos a leer también aquí en Filipenses 4. Es un versículo que conocemos todos y es como si fuera un descanso para nuestras vidas en medio de cualquier tipo de necesidad que nosotros podamos tener. Y es el versículo 19 de Filipenses. Filipenses 4:19, que todos conocemos ese versículo donde dice:
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, queridos hermanos, el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Mientras los impíos, los infieles, disfrutan de sus pecados, Jesús dice que está a las puertas de su regreso para hacerles pagar por cada una de esas malas obras. Y ahí, hermanos, entre otras cosas, estarán involucradas todas las injusticias que usted ha visto en su vida. Todas las injusticias que se cometen y que quedan impunes. Que este mundo no las juzga. Que no puede hacerlo, ¿verdad? Y que nosotros nos vemos también imposibilitados también a poder resolver. Miramos las injusticias y lo primero que tenemos es eso, precisamente, esa imposibilidad de poder arreglar las cosas y de poder actuar para poder hacerlas mejor. Pero el Señor sí les va a juzgar. Por eso dice en su palabra, por nada estéis preocupados, allí en Filipenses 4, 6 y 7. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos dice que antes que venga Él por segunda vez, vendrá un periodo de gran tribulación para este mundo, donde todos los malos pagarán por sus pecados. Así nos dice el Señor también allí en Mateo. Por el contrario, Jesús promete recompensar la fidelidad de aquellos que le fueron fieles en este mundo y que también padecieron por su nombre. Y te pregunto a ti, ¿has padecido por el nombre de Cristo? ¿Has padecido por el nombre de Cristo? Bueno, pues tendrás una gran recompensa también, entonces, por parte de Él. Vamos a ver lo que nos dice allí Mateo 25, 31 al 34. Mateo 25, 31 al 34, y luego pasamos al verso 41. Dice así la palabra del Señor, Mateo 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el verso 41 nos dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Son palabras literales de Jesús. Y aquí nos dice de una manera clara, queridos hermanos, que en este juicio el Señor hará distinción entre dos bandos, que es entre justos e injustos, para pagar conforme a sus obras. Y prácticamente esto es todo lo que hemos visto de este versículo 27 de Mateo 16. Y vamos a ver qué nos dice el verso 28 para terminar ya con Mateo 16. Este último versículo nos dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea, no gustarán la muerte. Ni siquiera dice no sufrirán la muerte, sino dice, fíjense, no gustarán la muerte. Porque recuerden lo que decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso para el cristiano la muerte es ganancia, ¿verdad? Y aquí en estos versículos hay una afirmación realmente sorprendente, porque se podría interpretar de manera literal. O sea que algunos de los que estaban allí con él no iban a morir hasta que vieran verle regresar en su reino. Y el problema naturalmente es que todos estos discípulos ya murieron y Jesús todavía no ha venido en poder y en gloria para establecer su reino. ¿Qué pasa con este versículo, queridos hermanos? Si nosotros leemos el capítulo 16 de Mateo y nos quedamos en el verso 28, que es el último de este capítulo, posiblemente nos quedemos con las dudas y posiblemente haya confusión en la interpretación de este último versículo. Por eso nosotros tenemos que leer y escudriñar las Sagradas Escrituras para ver realmente qué es lo que significan las cosas. Recuerde que si usted no lo comprende, lea un poco más atrás, mire el contexto, vaya un poco más adelante. Ahora, ¿por qué razón digo esto, queridos hermanos? Porque este problema queda resuelto cuando nosotros consideramos los primeros 8 versículos del siguiente capítulo.
el capítulo 17 de Mateo. Mateo 17, los 8 primeros versículos. Y allí está la explicación de esta afirmación. Que esta afirmación verdaderamente, si lo leemos fríamente y lo dejamos ahí, es bastante, podríamos decir, enigmática para cada uno de nosotros. Y estos versículos de Mateo 17, 1 al 8, nos describen un acontecimiento, algo que pasó allí en un lugar llamado el Monte de la Transfiguración. ¿Y qué nos dice allí? Bueno, pues allí nos dice que Jesús tomó a Pedro, tomó a Jacobo, que es Santiago, y a Juan, su hermano, y dice que les llevó aparte. ¿Y qué hicieron ellos? Pues vieron a Cristo transfigurado. Lo vieron en su gloria. Y entonces tuvieron realmente ese privilegio de tener esa visión anticipada de la gloria de Cristo. O sea, la transfiguración de Cristo representa una imagen anticipada de su reino venidero. De hecho, muchos años después, el mismo apóstol Pedro describe que ellos fueron testigos presenciales de la gloria de Cristo. Vamos a ver qué nos dice en Mateo, en 2 de Pedro 1:16. 2 de Pedro 1:16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, muy posiblemente el apóstol Pedro aquí estaba refiriéndose al acontecimiento que había tenido allí en el monte de la transfiguración. Y Juan también nos habla acerca de ello. Se refiere a la misma experiencia de allí en el monte cuando escribió allí en Juan 1:14, donde dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y fíjense en el hecho de ver su gloria, como nos dice aquí en la parte central de este versículo. Dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y estuve buscando en el diccionario interlineal, en griego-español, y allí nos estaba hablando y se estaba refiriendo a la palabra gloria, y se refería a esplendor más bien. Cuando nos llama de gloria, o sea, cuando habla de gloria, habla de esplendor. Y la palabra esplendor, de acuerdo al diccionario, que estuve buscando la palabra también, el significado, en su primera acepción, nos dice que es la cualidad del esplendor, precisamente. O sea, algo que destaca. Y en la segunda acepción, nos dice, en la segunda acepción, la palabra esplendor nos dice, y significa en este caso, máximo grado de perfección, intensidad o grandeza. Máximo grado de perfección, intensidad o grandeza. Y así precisamente estaba nuestro Señor Jesucristo en aquel lugar, cuando estos tres apóstoles, en este caso eran discípulos todavía, allí en este caso Pedro, Jacobo o Santiago y Juan, veían el esplendor de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. La primera vez que Cristo vino en carne, o sea, vino en humillación. Pero la segunda vez que Él venga va a ser en gloria. Y así, hermanos, la predicción de este versículo 28 de aquí, el último versículo de Mateo 16, se cumplió precisamente allí en el monte de la transfiguración. O sea, Pedro, Santiago y Juan vieron al Hijo del Hombre, vieron a Jesucristo en ese momento. No diría como el humilde nazareno que estaba en aquellos lugares, como el Galileo, como aquel hombre, sino estaba viendo como el Rey glorificado en ese momento. Y de la misma manera que los apóstoles anhelaban fervientemente el retorno de Jesús, nosotros también tenemos que vivir de una manera santa y de una manera piadosa, anhelando el regreso pronto de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, en esta tarde. Es nuestro deseo. Hemos terminado este capítulo 16 completo de Mateo. Y la diferencia con los estudios que hacíamos nosotros de manera presencial aquí en nuestra iglesia cada miércoles, ahora usted tiene la posibilidad de revisar nuestros estudios anteriores, ya sea por Facebook,
ya sea por YouTube. ¿Para qué? Para poder recordar, para poder repasar, para poder refrescar cada uno de estos versículos y también de esta manera ampliar su visión acerca de la palabra de Dios, la cual es tan importante estudiar siempre. Así que hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde y esperamos que su vida sea una vida, como decíamos al principio de este estudio, una vida llena de la plenitud de aquel que dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar ahora y vamos a hacerlo a través de un himno. Vamos a decir y vamos a anhelar, hablar de la historia de nuestro Señor Jesús. Vamos a cantar la historia de Cristo diremos. Es el himno número 284. Así que si tienen un himnario en su casa, pues es el himno 284. Vamos a cantar la primera y la cuarta estrofa de este precioso himno. A Jesús todos confesaremos, hemos dio su gran salvación. Por él al Señor dirigimos, con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra de duda, aleluya, seguridad. Vamos a orar. Señor y Dios, que moras en los cielos y en nuestras vidas, agradecemos porque tú nos diste libertad, Señor, y gracias porque podemos disfrutar de ella. Gracias porque tenemos libertad sobre el pecado, sobre nuestras vidas, porque ya no se enseñoreará jamás de nosotros. Y te damos gracias por este tiempo en que hemos podido disfrutar, Señor, tu palabra, que hemos podido escudriñar, hemos podido repasar, oh Dios, lo que tú nos dejaste a nosotros. Te damos gracias por ello. Y te pedimos, Señor, que la paz, la seguridad tuya esté en nuestros corazones y que repose en cada una de las vidas de nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando en este momento en cualquier parte del mundo. Bendice a nuestra iglesia McCall, Bautista McCall, y te pedimos, oh Dios, que tú sigas prosperando la vida espiritual de cada uno de los hermanos y que cada día, Señor, tú pongas en nuestros corazones el deseo de poder seguir estudiando y perfeccionando nuestras vidas, Señor, hasta que tú regreses. Te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, por tu paz y por el beneficio que nos has dado, Señor, en el momento en que nosotros te conocimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, nuevamente, y estaremos en comunión este próximo viernes, donde estaremos llevando la palabra de Dios también y donde tendremos y estaremos presentando también a todos los enfermos y delante de Dios, de nuestro Dios, y también los motivos de agradecimiento. Así que el Señor les bendiga, es nuestro deseo. Amén.